Historias que construyen sueños, movilizan corazones y nos recuerdan que transformar el mundo comienza en la sala de clases. Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el podcast de Fundación Belén Educa. Muy bienvenidos. Hoy día nos encontramos en el Colegio Bicentenario Arzobispo Crescente Errázuriz de Puente Alto para hablar de un tema que apasiona, la lectura. Un tema que a muchos nos atraviesa la vida y que nos ha acompañado la vida. Por eso, antes de presentar a mis entrevistadas, quiero llevarlas a la emoción. ¿Cuál fue el libro que te marcó en el colegio? El libro que me marcó en el colegio fue Elmer, el libro original. Me gustó mucho su temática, la forma de ver la vida, de ser único en la vida. Y cómo eso hace que uno pueda crecer en distintos ámbitos también. ¿A ti cuál te marcó? A mí, desde muy pequeña me marcó Yo encuentro una mamá y después fue Juan Salvador Gaviota. Qué bonito. A mí me marcaron muchos libros, pero tengo muy en el corazón a Mujercitas y toda la saga de Luisa María Alcott, pero además la tengo en una edición antigua, amarilla, que olía de ese olor a libro que a uno lo remece, muy rico. Entonces, bueno, quiero llevarlos a ese olor a libro que remece. ¿Por qué? Porque nos conecta con el goce lector. Entonces voy a presentar ahora a Carla Reyes. Ella es profesora de primero básico del Colegio Bicentenario Arzobispo Crescente Errázuriz, donde nos encontramos. También nos acompaña Daniela García. Ella es mentora del programa Primero Lee de la Fundación Crecer con Todos, que tenemos en Belén Educa gracias a la alianza con Santander. Entonces, Carla, quería que me contaras cómo el goce lector es un motor para la lectura en los estudiantes de Belén Educa. Bueno, yo creo que lo principal para poder enseñar a leer, para que los estudiantes se motiven con esto, es encantarlos con el mundo de los libros. El mundo de los libros es un mundo maravilloso, es un mundo que te abre nuevos caminos, nuevos mundos. Y los niños también se muestran muy abiertos a esto. Entonces también como educadores tenemos la misión de poder entregarles diferentes herramientas, diferentes textos, que también vayan conociendo diferentes realidades en base a la lectura. Para alguien que nos pueda estar mirando y que quizás no conoce tanto del mundo de la educación, ¿cuándo tiene que aprender a leer un niño? ¿En qué momento? Si lo pensamos, la lectura no es innata. No es algo que venga con nosotros como aprender a caminar o aprender a hablar. Yo creo que hay niños que lo aprenden en kinder, pre-kinder, primero básico, segundo. Yo creo que el momento preciso para aprenderlo y para formar una buena base es primero básico, ya que es un nivel el cual está enfocado en la lectura, enfocado en este proceso y enfocado en que los estudiantes puedan hacerlo de la mejor forma. Daniela, cuéntame, ¿cuán importante ves tú que ocurra el goce lector en los estudiantes cuando recién están empezando a leer? Porque estamos hablando de la lectura como un cimiento, ¿no? Entonces, cuando estamos instalando ese cimiento de la lectura. Mira, yo creo que es fundamental el goce lector porque cuando los estudiantes empiezan a aprender a leer, a aprender a escribir, empiezan a descubrir este mundo letrado. Vivimos en un mundo letrado. Entonces, mantener ese goce, esa curiosidad innata que ellos tienen, el goce lector es fundamental. Sabemos que si bien está pensado que en primero básico ellos aprendan a leer y a escribir y uno puede comenzar desde cuando son chiquititos también de la toma del lápiz, es fundamental porque los mantenemos motivados, los mantenemos también descubriendo este mundo más letrado, los mantenemos pensando en el futuro. Y eso es lo que nosotros también queremos lograr cuando acompañamos a nuestros estudiantes. No es solamente que lean, sino que también comprendan lo que están leyendo y cuando ellos comprenden, se sienten más seguros también de sí mismos. Carla, ¿y qué ocurre en una sala de primero básico para que ocurra esa magia, para que un niño comience a leer? Yo creo que eso parte, como decía cierto Daniela, desde este encanto de los niños de querer conocer cosas nuevas, de descubrir diferentes situaciones, pero también nosotros como docentes tenemos la labor de poder hacer este proceso mucho más llevadero, mucho más mágico. Entonces cuando uno entra en una sala de primero básico, entra, como lo decimos acá, casi como una función. La idea es que todo sea chispas, todo sea imaginación,
todo sea un mundo en el cual ellos también puedan gozar de una clase y ser parte de ella. Porque finalmente con Daniela también nos hemos dado cuenta en lo que hemos visto, en los avances, que los aprendizajes, nosotros somos simples guías y ellos son los que construyen. Ellos son los que buscan, ellos son los que gozan, ellos son los que descubren cosas a través de lo que nosotros les entregamos, que son estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias principales que se entregan? ¿Cómo se va creando este cimiento para que un niño comience a leer? En base a eso, las estrategias finalmente son conocer las letras, trabajar las 3 habilidades que nos propone el currículum, que es la lectura, la escritura y la oralidad. Y tener una estructura súper clara para poder llegar a lo que se quiere lograr. ¿Cómo el programa Primero Lee permite que ocurra esa estructura? ¿Cómo aporta a esa estructura, a esas estrategias? Mira, el programa Primero Lee trabaja los 3 ejes de una forma bien balanceada: lectura, escritura y la comunicación oral. Cada una de las clases tiene una estructura que es bien sistemática, ¿ya? Que permite que los estudiantes también se vayan anticipando a lo que viene más adelante. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, la lectura? A través de la lectura, la fluidez lectora, que no es solamente la velocidad con la que yo leo, sino que también es la entonación, la puntuación, la forma en la que yo estoy leyendo un texto, también a través de la lectura compartida y la lectura independiente, ¿ya? Y lo vamos trabajando de un método mixto, que se llama, que es no solamente desde lo fonético, que es aprender cada una de las letras, sino que también tiene que ver con darle el sentido y un contexto a esto que yo estoy aprendiendo, ¿ya? Por otra parte, tiene que ver la escritura, que es otro de los ejes que nosotros trabajamos, como decía, de forma paralela, ¿ya? En que la escritura es una habilidad que requiere es un poco más complejo, porque requiere no solamente de escribir y codificar, de hacer la codificación, sino que también requiere de la planificación, la organización de mis ideas para yo poder implementarlo. Entonces, nosotros también trabajamos en base a la escritura, a que los estudiantes sean capaces de escribir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, e ir realizándolo de manera que puedan lograrlo de forma más autónoma también. Y la comunicación oral, por otra parte, la trabajamos en las distintas instancias, porque se trabaja antes, durante y después de la lectura, porque se genera mucho la instancia de conversación. Ya sabemos que la conversación y la comunicación oral es un factor fundamental para que los estudiantes sepan de qué forma se tienen que comunicar. Cuando yo doy un mensaje tiene que ser claro. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y trabajamos en cada una de las clases. ¿Y eso ocurre durante todo el año? ¿O? Sí, durante todo el año. Lo ideal es que nosotros podamos trabajar como con la transferencia de responsabilidad, ¿ya? Que es que primero yo voy acompañando a los estudiantes y modelo, ya nosotros como docentes. Luego lo hacemos en conjunto y luego el estudiante ya es capaz de hacerlo solo. ¿Cómo ocurre en una sala de clase esto de cómo el estudiante va transitando en estos 3 ámbitos? ¿Cuáles ámbitos le son más fáciles de llegar y cuáles son más complejos? Yo creo que lo más complejo es esta unión entre la lectura y la escritura. Porque finalmente, claro, son capaces de leer frases, de leer palabras, de leer sílabas, pero el hecho de transferirlas a la escritura también es súper complejo. O sea, leen antes que escriben. Exacto. Creo que es súper importante que tengamos este proceso de lectura, que tengamos este proceso de aprender, que es lo que espero que ellos escriban, para que después también ellos puedan plasmarlo en un papel, que puedan llevar este conocimiento a algo mucho más tácito, mucho más visible. Entonces es súper importante también que esta transición se vea desde la lectura, la escritura y la oralidad también, que es una instancia en la cual podemos llevar todas estas ideas a una conversación, a formar otro punto de vista de lo que yo ya tengo. Entonces eso creo que es una muy buena transición para los niños, pasar como desde la oralidad, la escritura, y son momentos en los cuales se va jugando de forma súper dinámica durante las clases. ¿Y con qué recursos cuentan en el aula para poder desarrollar estas 3 fases? Bueno, Primero Lee nos entrega un programa que es súper bueno, ¿cierto? Nos entrega un material que también es maravilloso, muy rico de trabajar. Es muy visual, es muy acorde a la edad de los estudiantes.
Entonces, de igual forma, el programa también está muy bien estructurado. Y como decía Daniela, aborda temáticas por las unidades. Entonces, ¿Y el material en qué consiste? ¿Es un libro con cada estudiante, es no? es un texto de estudio y además ellos nos proporcionan una biblioteca de aula extra a la que ya tenemos dentro de la sala de clases. Entonces también tenemos muchos libros para poder tener este recurso y poder jugar también con ellos. Cosa de poder, de que los estudiantes también sean capaces de conocer diferentes textos y que también ellos puedan tomarlos, tocarlos, hojearlos, leerlos, y eso también para ellos es muy rico porque muchas veces no tienen el acceso a un libro en casa o a un material tan bueno como que nos entrega Primero Lee. ¿Qué rol cumplen estos recursos de tanto el cuaderno, el libro, como la biblioteca de aula? Mira, partiendo con la guía del estudiante, es un material para cada uno de los estudiantes, entonces eso permite que los estudiantes puedan leer, escribir con su propio material, ya de forma independiente, de forma personal, disculpa. Y aparte, nosotros también, aparte de esta biblioteca de aula, que es súper enriquecedora para poder trabajar las distintas temáticas, entregamos la planificación. Y la planificación que nosotros entregamos a los docentes es súper completa, entonces aporta mucho a que el docente sepa lo que tiene que hacer, las preguntas que tiene que hacer, posibles respuestas o ejemplos que tienen que dar para las distintas actividades, y eso facilita, porque de hecho, bueno, hay varios estudios que confirman de que cuando uno les entrega este material ya hecho a los docentes, tienen un mayor impacto en el resultado de los estudiantes. ¿Lo ves así también? Sí, yo creo lo mismo. Sí. ¿Cuánto significaba para ti tener esta planificación que se entrega? Lo que pasó con la planificación es que está tan bien estructurada que finalmente nos entrega un paso a paso durante las clases. Y este paso a paso también nos instruye como guías. Entonces, finalmente nosotros somos guías para los estudiantes dentro de las clases. Y esta planificación nos ayuda mucho a saber cuál es mi rol en este momento, yo tengo que soltar un poco, y uno puede ir jugando, ¿cierto?, con lo que pasa dentro del aula también. ¿Cuál debiera ser la actividad ejemplar que debiera realizar un docente con estos recursos? Por ejemplo, con la guía del estudiante o con los cuentos. No sé si tienes alguna específica que se pudiera detallar un poco más. Como desde el ejemplo que tiene que dar el Claro, docente. ¿cómo debiera ocurrir en forma ideal en una sala de clase? Partiendo porque el docente se tiene que anticipar. Antes de yo hacer una clase, yo tengo que prepararla. Para ese también es parte del material, para que el docente pueda entender cuál es el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase, ¿ya? Partimos generalmente con lo que es la hora de la lectura, luego puede ir variando dependiendo también el objetivo que yo tenga en la clase, porque muchas veces puede ser de que se trabaje la comprensión o también se trabaje el vocabulario, y se cierra siempre con una reflexión que se hace en conjunto. No solamente el docente, que es el que modela, obviamente, como la forma en la que yo tengo que responder, las estrategias de comprensión, sino que también se cierra con una reflexión de forma oral con los estudiantes, o incluso de forma escrita también, ¿no? Sí. Hay algunas actividades que se escriben, y eso permite poder verificar si es que comprendieron los estudiantes, nosotros como docentes también hacer el monitoreo, si es que realmente están respondiendo a lo que yo quiero que respondan también. Y eso es fundamental, pero partir con conocer lo que yo voy a hacer. Cuando un docente conoce lo que tiene que hacer en una clase, va a salir mucho más fluida, porque ya sabe los tiempos, se va a anticipar también a las estrategias que tenemos que utilizar, se va a anticipar a tener el material en ese momento, saber, por ejemplo, si vamos a trabajar con la guía del estudiante, si vamos a utilizar algún libro de la biblioteca de aula, por ejemplo. Entonces eso es clave para que realmente funcione también la estructura del programa. Carla, y dime, ¿cómo viven los niños? Pero llévame a tu sala de clases, invítame, estoy ingresando a tu sala de clases. Dime, ¿cómo viven los niños el proceso lector en las distintas etapas del año? Porque imagino muy distinto en marzo a diciembre, entonces hazme recorrer tu sala de clases con el goce lector, ¿cómo lo viven? Uy, si partimos en marzo, abril, es agobio, es sufrir, porque los niños lo pasan un poquito mal con esto. Como te mencionaba antes, no es algo innato, es algo que se aprende. Pero a medida que va avanzando el año, que vamos teniendo estas estrategias mucho más sólidas,
que podemos, ¿cierto?, ver que los estudiantes pueden seguir las normas y rutinas de la sala de clases, la estructura del programa. Vemos que los estudiantes gozan más, lo pasan mejor, esperan ciertos días para ciertos momentos de las clases. Entonces, no sé, profe, ¿ya vamos a leer el cuento? Por supuesto. Entonces, tenemos esta instancia en donde ellos lo pasan muy bien durante las clases. Y tenemos niños autónomos, niños lectores, tenemos niños motivadísimos con lo que están haciendo. Pero esto no fue siempre motivación. Tuvimos momentos en los cuales lloramos porque no pudimos hacer algo. Nosotros como profes también nos frustramos un poquito porque vemos que a veces no hay avances o que cuesta mucho llegar a algo, pero yo creo que con motivación, con ganas y con esto de estar ahí para ellos, porque la idea es estar para ellos, los estudiantes gozan más este proceso, lo pasan mejor y, no sé, ver sus caritas cuando logran, por ejemplo, leer una palabra que es muy compleja o leer un texto que es más largo. Ellos también se dan cuenta de sus avances. O sea, acá también trabajamos mucho la escritura con un cuaderno de caligrafía y el otro día lo miraban y era así como, vean la primera que hizo y vean lo que está haciendo ahora. Entonces ellos también pueden ver de forma súper concreta qué es lo que están haciendo. ¿Y cómo vives tú como profesora cuando te das cuenta que ya está leyendo ese niño? ¿Qué te pasa a ti como profesora? Uy, es una emoción y un gozo súper grande finalmente porque es un proceso complejo. Yo creo que nosotros como adultos no nos acordamos qué era aprender a leer. Es súper difícil acordarnos de ese momento. O sea, cuando leí mi primera palabra, la primera letra que aprendí. Pero para los niños en este momento, ver ese proceso con ellos es súper rico, es gratificante. Es también que ellos se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Es también transmitirle como toda esta emocionalidad a ellos de que estamos orgullosos, felices, contentos y casi hacer fiesta porque otro niño aprendió a leer. Oye, voy a contar algo personal, pero yo recuerdo, pero así casi que con el olor y el color, el momento en que mi hijo aprendió a leer y fue así, bueno, aprendió muy chico, entonces no se me olvidaba. Entonces, un poco evocando ese momento lo que significa para uno como familia, ¿qué rol cumplen las familias en el proceso lector? Oye, las familias son fundamentales en este proceso lector. O sea, cuando una familia está involucrada, y no solamente el estar involucrada de estar ahí todo el día, no, sino que es intencionar, por ejemplo, juegos lectores, momentos en los que los niños puedan descubrir estas letras. Cuando uno está con los niños y están en ese proceso de aprender, siempre, mamá, ¿qué dice ahí? Papá, ¿qué dice en esa parte? Y ese goce que tienen los estudiantes como por querer descubrir como decía antes, este mundo letrado, es maravilloso. Entonces la familia es súper importante que esté ahí intencionando, que esté acompañando, que se generen estas instancias de, por ejemplo, si están aprendiendo a leer y escribir, oye, ¿me puedes por favor ayudar a hacer la lista del supermercado? O por favor, ¿me puedes ayudar a escribir la carta para el viejito pascuero o una receta? Sí. Entonces son instancias que de repente uno empieza a pensar como, pucha, no tengo los materiales, pero con cosas que tenemos en la casa podemos lograr estos pequeños cambios y podemos involucrar a las familias a que, por ejemplo, podemos venir a la biblioteca, sacar un libro y leer todas las noches un capítulo de un libro. ¿Y eso cuán importante es esa lectura nocturna desde que los niños no leen hasta después cuando ya empiezan a leer? Habla un poco del cuento en la familia y después en el colegio. Sí, es fundamental porque cuando una familia está presente, los adultos somos modelos para los niños, ¿ya? Los docentes obviamente, pero las familias. Entonces si yo veo que mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi abuelo, mi abuela, me está leyendo un cuento en la noche, yo ya estoy involucrando la lectura en mi familia. Y yo los hago parte también de este proceso. Entonces, cuando vemos esto que de repente uno lo ve tan pequeño, algo tan, no sé, hasta de repente obvio, pero cuando uno empieza a hacer estos pequeños cambios, ve a estudiantes que no solamente que se motivan más con la lectura y con la escritura a su vez, mejoran su rendimiento a la vez. ¿Ya? Hay varios estudios también que mencionan que
cuando una familia está involucrada y es capaz de integrarse de esta manera, hace que un estudiante tenga mejor rendimiento que uno que de repente no tiene esa misma oportunidad. Genial. Carla, ¿y cómo lo ves tú? O si pudiéramos ser más concreta, ¿qué tip podrías darles a la familia? Pero a veces algunos pienso muy aterrizado. Uno, a partir del ejemplo que tú decías, le digo M o no sé. O sea, al fondo, la eterna duda. ¿Qué tip podemos darle a esas familias que quieren acompañar en el proceso de lectura a sus estudiantes? Sí, lo que mencionas es súper importante porque hoy en día trabajamos la lectura desde lo fonético. Entonces, yo ya no digo la M o la L, sino que y muchas veces los papás se ríen con nosotros porque nosotros parecemos casi máquinas repitiendo sonidos y ellos también dicen, ya, pero como lo dice, es ridículo. Pero ellos también se encantan un poquito de esto, se ríen de ellos mismos diciéndolo. Y pucha, involucrar a la familia es súper, súper, súper importante. Entregarle estrategias, entregarle momentos en los cuales ellas puedan, por ejemplo, venir a observar clases, hacer alguna instancia que como colegio tenemos algo súper arraigado que es involucrar a las familias en todos los momentos. Entonces tenemos familias muy presentes y como docentes también sabemos que las familias son muy importantes. Y nosotros hacemos talleres, ¿cierto?, para padres, talleres para entregar estrategias, talleres para poder tenerlos involucrados dentro de los procesos. Y no solo en lenguaje, sino que en matemática, en historia, en ciencias. Entonces es algo súper importante tenerlos a ellos también encantados con lo que estamos haciendo. También con un goce. Exacto, sí. Volviendo al goce lector. Oye, y en los años siguientes, porque tú, yo sé que eres de primero básico, pero ¿qué ocurre respecto a la lectura en los años siguientes en el colegio? ¿Qué recursos tienes? Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos esta biblioteca maravillosa, que es donde estamos, ¿cierto? Tenemos los materiales que se envían desde diferentes fundaciones o desde diferentes programas. Tenemos además salas letradas, que es súper importante tener salas letradas. Saber que la sala se vea bonita no es por algo estético, sino que es información que a los estudiantes les sirve para poder enfrentarse, por ejemplo, a una evaluación o a lo que pasa dentro de las clases. Entonces, por ejemplo, mis enanos o mis niños y niñas, ¿cierto? Cuando no saben qué letra o cómo se escribe tal palabra o tal letra, se van inmediatamente al abecedario que está en la sala, a las palabras que están ahí, porque saben que pueden recurrir a lo que está. Claro. Entonces es súper importante que tengamos como estas instancias. Genial. Daniela, ¿en qué curso se aplica Primero Lee? Mira, nosotros el programa lo implementamos desde NT1 hasta cuarto básico, pero nosotros acá trabajamos con primero y segundo particularmente. Ya. Entonces quería, a partir de eso, si pudieras contarme brevemente el avance que tú has visto, sobre todo que se dé ya hasta segundo básico cuando avanza el programa. Mira, a nivel general, ya te estoy hablando de todas las escuelas con las que nosotros trabajamos, que de hecho estamos trabajando ahora con 500 escuelas a lo largo de Chile, que son muchísimas, o sea, llegamos a 19.000 estudiantes. Nosotros vemos muchos avances no solamente en el goce que tienen los niños con la lectura y la escritura, sino que también mejoran su rendimiento. Por ejemplo, lo vemos como con resultados más concretos de todos los establecimientos de Belén Educa. De todos los segundos básicos, estamos ahora con el dominio lector, con un 1,4% de estudiantes que están en no lectores. Y hemos disminuido bastante, ¿ya? Vemos estudiantes también que están comprendiendo lo que leen. ¿Y cómo lo verificamos también? No solamente con sus respuestas en las evaluaciones, ¿ya? Sino que también los docentes lo pueden percibir cuando hacen este monitoreo, cuando hacen preguntas también en base a distintos textos. Entonces vemos de que el programa realmente en cómo se está implementando tiene un avance significativo, porque vemos que los estudiantes se están movilizando, están comprendiendo lo que leen, están avanzando también en la fluidez lectora. Por ejemplo, en primero básico también tenemos ahora solo un 7% de estudiantes que están en categoría de intervención de los 12 establecimientos, y eso la verdad es que es
maravilloso. Y en cuanto a rendimiento, también menos del 10% y poco más del 80% en categorías desarrollado. ¿Qué significa esto? Que están más avanzados, porque significa que están logrando los objetivos que nosotros nos proponemos. Ya estamos cerrando, entonces quiero un cierre muy breve de cada una. Carla, si pudieras dar un consejo, pero muy acotado para los profesores de cuál es la clave para que un niño aprenda a leer. Yo creo que la clave para que un niño aprenda a leer es estar primero nosotros motivados, acompañar el proceso y incluir a las familias y al colegio, a la comunidad educativa completa. Porque un colegio que respira la lectura, el proceso lector y todo lo que esto involucra, tiene niños también mucho más motivados. Daniela, ¿cuál es la clave para que un niño aprenda a leer? Me voy a sumar a lo que menciona Carla. La motivación y el entusiasmo, y de parte de los docentes y el equipo, confiar en sus estudiantes, confiar en que son capaces de lograr lo que ellos se propongan. Estupendo, muchas gracias. En Verededuca estamos convencidos que leer es un superpoder, así que agradecemos acá a través de Carla a todos los docentes que movilizan la lectura en los colegios. También agradecer a Daniela de Crecer con Todos y muy en especial a Santander, que nos permite desarrollar el programa Primero Lee en nuestros colegios. Y a ustedes los esperamos en un siguiente podcast.